aparece. En cuanto a autocomplete test view, que aquí observa que le llamamos, el nombre que le damos es test view, usamos el método setThreshold, al que le tenemos que pasar un entero. Con esto lo que le indicamos es el número mínimo de caracteres que el usuario tiene que haber escrito para que se empiece a utilizar el sistema de autocomplete. Hasta que escriba 3 caracteres no empieza a mostrar coincidencias. Y la lista de sugerencias que se deben mostrar es lo que se recupera desde el objeto ArrayAdapter con el método setAdapter. Pues simplemente esto. Aquí vemos la activity. Cuando escribamos, recuerda, 3 letras, 3 caracteres, es cuando empiezan a aparecer las coincidencias para autocompletar. Veamos a continuación las denominadas picker views. Seleccionar la fecha y la hora es una de las tareas más comunes que necesitamos ejecutar en las aplicaciones móviles, y Android soporta esta funcionalidad a través de las views que se denominan time picker y date picker. La view time picker nos habilita para seleccionar un momento del día, bien en modo 24 horas o bien en modo antes de mediodía, después de mediodía. Vamos de nuevo con una práctica para ver su uso. Aquí tenemos esta primera versión de Time Picker, en la cual solamente vamos a tener que modificar el main XML código que aquí vemos, y en el cual también simplemente lo que hacemos es crear un time picker. Vamos a crear también un botón, pero el contenido, como vemos, no tiene absolutamente nada nuevo. Le damos un ID a cada uno de ellos, y en el caso del time picker le damos un You with wrap content y un hide wrap content. Con el botón hacemos exactamente lo mismo, le damos la ID y le damos también los mismos layout with y hide, y le añadimos un texto. Como es el main XML, que es el que ya por defecto se llama en la activity main que crea Eclipse por defecto, pues simplemente ya lo podemos ejecutar así. Y aquí vemos la salida en pantalla, de momento en formato antes de mediodía, después de mediodía. Veremos cómo cambiarlo en un momento. Podemos pulsar en el más y en el menos para cambiar las horas o los minutos, y también podemos introducirlos directamente, como vemos, escribiendo. Lo que queramos. En cuanto al botón, AMPM es un alternador, como ya hemos visto otros, en el cual pulsando podemos cambiar entre antes y después del mediodía. El otro es el otro botón que añadimos, no forma parte del time picker, y que vamos a utilizar ahora para ampliar esta activity. En esta segunda versión del time picker mantenemos el main XML exactamente igual, y llevamos a cabo modificaciones en la activity main. Dentro del método onCreate configuramos nuestra vista principal, que es main XML, y determinamos también el time picker usando find view by ID, como en tantas otras ocasiones. Ahora, como decíamos, por defecto aparece el tiempo antes de mediodía, después de mediodía. Si queremos que aparezca una vista de 24 horas, tenemos que utilizar el método, aquí lo vemos, set is 24 hour view. Lo que vamos a hacer para verlo en funcionamiento es hacer que cuando pulsemos sobre el botón se nos muestre en un toast, ya usado en tantas ocasiones, la hora y el minuto que tengamos seleccionado. Para ello, aquí lo podemos ver en el contenido, tenemos que usar los métodos getCurrentHour de time picker y el método getCurrentMinute también de time picker, y el método show de toast
para que se nos muestre ese mensaje corto. Aquí lo vemos en acción. Como decíamos antes, podemos en cualquier momento cambiar horas y minutos de distintos modos, y ahora cuando pulsamos en el botón mediante el uso de los dos métodos que indicábamos de Time Picker, nos aparece el toast con la hora que tengamos en ese momento seleccionada, sea la que sea. Ahí lo vemos. Indicar también que el método getCurrentHour solamente devuelve en el formato 24 horas, así que bien hay que utilizar el resultado en ese formato, o si no, llevar a cabo algún otro tipo de método para que nos lo convierta. Como siempre, te remito a la documentación, en este caso de la View Time Picker, para profundizar en el tema. Hasta ahora estamos viendo en el ejemplo cómo utilizar el Time Picker dentro de la interface en una activity. En muchas ocasiones va a ser mucho más útil mostrarlo en una ventana de diálogo, de modo que una vez que el tiempo sea configurado desaparezca y no ocupe el espacio dentro del diseño. Así que veamos en una nueva práctica cómo hacerlo. En esta nueva versión vamos a mantener todo el código anterior para seguir viendo que la interface tiene contenido, pero lo que nos interesa ahora es esta nueva parte, en la que creamos una nueva instancia de la clase Time Picker Dialog, que es la que nos va a permitir mostrar el Time Picker en una ventana emergente. De nuevo, profundiza en la clase. Aunque resumiendo, le pasamos el contexto actual, la respuesta que tiene que llevarse a cabo, que es el método que definimos aquí abajo, la hora y minuto que aparecerá en un principio, y se debe ser mostrado en formato de 24 horas o no. Como veremos, esta ventana de Time Picker Dialog muestra dos botones, uno Set para configurar el valor que tengamos y otro Cancel para cancelar. Si pulsamos sobre Set, lo que se va a ejecutar en ese momento es el método OnTimeSet, que es el que aquí usamos, que es el que contendrá la hora y el minuto mediante el uso de Hour of Day y Minute of Hour, que son los que le pasamos aquí. Implementaremos que ese resultado se nos muestre en un toast. Aquí lo vemos en el fondo, está la interface que ya teníamos y que ahora no interviene. Aquí es donde tenemos ese Time Picker en Dialog, en la ventana de diálogo. Aquí podemos configurar la hora que queramos, como siempre, minutos y demás. Y ahora al pulsar aquí en el botón Set es cuando se lleva a cabo la acción, tiene lugar el evento, la acción que queramos, que aquí será que se muestre un toast, pero lo que nos interesa también, esta ventana de diálogo desaparece, con lo cual deja de ocupar espacio después de cumplir su función. Lo vemos al pulsar en Set, observa cómo aparece el mensaje y desaparece la ventana de diálogo. Una vista similar a Time Picker es el Date Picker. Nos permite seleccionar en lugar de una hora, minuto, una fecha particular para la actividad. Vemos aquí, para empezar, seguimos usando lo de antes, vemos cómo sigue aquí el Time Picker, pero le añadimos ahora un Day Picker. De momento tampoco nada nuevo, simplemente ponerlo, darle una ID e indicar un layout with y hey, que seguimos haciéndolo grab content. Y aquí lo vemos en su salida en pantalla. Si no te apareciera, me lo preguntaba el otro día una persona, con la forma en la que aparece en el idioma castellano, eso no tiene nada que ver con el código, es que hay que configurarlo en las opciones de los ajustes del propio, la terminal que se esté utilizando. Aquí también lo puedes hacer, sí que en ese momento lo vemos, pero vamos, no creo que haya ningún problema yendo a las aplicaciones y buscando donde están los ajustes. Aquí en Settings
simplemente buscas donde aparezca el teclado y el idioma, y aquí indicas el idioma, aquí el español, y el teclado de Android que esté marcado. Aquí puedes configurar en el teclado las características, en fin, además esto varía un poco entre los distintos dispositivos, pero tienes que tener el idioma y el teclado indicado para que le use el español sin más. Y aquí vemos los cambios en la Activity Main, en la cual lo único que vamos a tener que añadir es la información para que se muestre mediante el uso de getMonth el mes, getDayMonth el día del mes y getYear el año. El método getMonth nos lo devuelve como un array, por lo tanto devuelve 0 para enero, 1 para febrero y así sucesivamente. Para solucionarlo le sumamos 1. Colocamos toda la operación entre paréntesis para que lo sume y no lo concatene, considerando strings, que es lo que haría si le quitáramos los paréntesis. Y es lo que aquí vemos ahora con una fecha y con una hora. Al pulsar en Estoy preparado en el Touch aparece la fecha seleccionada y también la hora seleccionada. Al igual que con el Time Picker, el Day Picker también cuenta con una versión de Day Picker Dialog, una clase que permite que se muestre en una ventana. El modo de configurarlo es prácticamente igual que con el Time Picker. Aquí lo tenemos. Podemos modificar los valores, como ya dijimos. Y ahora ya vemos como aquí nos aparece al haber cambiado el idioma de la configuración, establecer y cancelar. Si pulsamos en establecer, observa cómo aparece y desaparece la fecha. Aquí podemos ver el código que, como decíamos, prácticamente repite lo que hacíamos con Time Picker Dialog. Aquí tenemos ahora Day Picker Dialog y en lugar de On Time Set, del que hablamos antes, ahora tenemos On Date Set, pero el resto, como vemos, es lo mismo. Terminamos este video tutorial y la parte del curso dedicada a las Basic View hablando de las List Views, que son views que nos habilitan para mostrar una lista larga de ítems. Y en Android hay dos tipos de List View, una que se denomina así, List View, y otra que se llama Spinner View. Son los dos modos y los dos útiles para mostrar listas largas de ítems. Vamos a verlo de nuevo con ejemplos prácticos. Empezamos con la List View, que muestra una lista de ítems en una lista con scroll vertical. Es este ejemplo práctico que aquí podemos ver, muy sencillo. Lo primero a tener en cuenta en este ejemplo es que nuestra Activity Main, List View Activity, extiende a la clase List Activity. Clase List Activity que a su vez extiende a la clase Activity, es la que va a servir